Lo que quedamos, abrimos nuestras Biblias en Marcos. En una predicación que un pastor predicó acerca de discipulado. Este pastor, después de enseñar y predicar acerca de lo que es el discípulo, lo que es el discipulado, la predicación, en fin, al final del servicio se le acercó una señora y le dijo: pastor, usted ha hablado del discipulado y usted ha hablado de la salvación. Yo solo quiero ser salva. Yo no quiero ser discípula. Pregunto, ¿es necesario ser discípulo para la salvación? ¿O puede uno ser salvo sin ser discípulo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es necesario el discipulado? ¿Qué es la definición de discípulo? Siguiendo las pisadas de Jesús, es una buena definición. Discípulo viene de disciplina, del griego, de alumno, de aprender. Es decir, lo que nosotros nos llamamos discípulos, y estamos viendo los estudios de Marcos, que también somos siervos del Señor. Discípulos que estamos aprendiendo de Él. Él nos enseña, Santo Espíritu nos enseña a caminar, como dice el hermano, caminar con Él, sus pisadas, hacer lo que Él hizo, lo que Él dijo, lo que Él nos dejó que hiciéramos. Bueno, Jesús dijo: vayan al mundo, vayan por el mundo y salven al mundo. Amén. ¿Cómo? ¿Qué dice Mateo 28? Mateo 28, 9, perdón, 10. No, perdón, es el 20. Desde el 19, 20. Por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Doctrinar es lo mismo que estamos hablando de disciplinar. Disciplina. Doctrina, disciplina. Entonces, Jesús nos dijo: vayan y salven a todo el mundo. Es lo que dice este versículo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Contestemos lo que creemos, que entendemos. ¿Cómo interpretan ese versículo? ¿Cómo interpreta ese versículo? Lo interpretamos como: vayan y salven al mundo.
Nuestra misión como cristianos, como hijos de Dios, siervos de Dios, discípulos, tenemos que ir a salvar al mundo. ¿Amén o no amén? ¿Quién está de acuerdo conmigo? No haya duda en sus corazones, hermanos. Cuando hay duda, no hay conocimiento. Sí, cuando no hay conocimiento, no conocemos la palabra de Dios todavía. El Señor no nos mandó a salvar al mundo, como dice el hermano. El único que salva es el Espíritu Santo. Ya a estas alturas debemos de saber eso. Nosotros no somos Espíritu Santo. Nosotros, el Señor nos mandó ¿a qué? Léanlo. Haced discípulos. ¿Qué significa eso? ¿Qué entienden por eso? Esto es el Evangelio, hermanos. Si no entendemos el Evangelio, ¿qué estamos haciendo como cristianos entonces? Sí, hermanita. La palabra, el Evangelio, llevar, enseñar la palabra, enseñarla, llevar. Bueno, eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Jesús también nos dijo que le pidamos a la gente, en los evangelios, Jesús nos dijo que le pidamos a la gente para que vayan y le pidan a Jesús que entre en su corazón. ¿Entienden la pregunta? Jesús nos manda a nosotros para que vayamos a la gente y la gente le pida a Jesús que venga a su corazón. Si reciben la palabra, Bueno, lo que dice el hermano, sí. Esa es la confusión que tiene el evangelismo, el cristianismo hoy en día. En primer lugar, no nos mandó a salvar a la gente. En segundo lugar, no nos mandó a que vayamos y le digamos a la gente, ¿ya tienes a Cristo en tu corazón? ¿Ya le pedís a Cristo que vaya a tu corazón? No, entonces pídele que venga a tu corazón. En primer lugar, estamos confundidos nosotros y en segundo lugar, estamos confundiendo a esas personas. ¿Cómo que qué es eso de que venga a mi corazón? No saben, no entienden, no conocen. Y tampoco nosotros sabemos, entendemos ni conocemos. Pablo dice en Romanos que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. No está diciendo Pablo que vayas y le digas a la persona, di que aceptas a Cristo en tu corazón. No, pero es que dilo y estamos presionando. No estamos, esa es la confusión que tenemos que hacer. Bueno, entonces, discipular, ¿verdad? El mandato es claro, vayan, inviten al mundo y enséñeles a que me sigan, dice el Señor Jesucristo. Ese es el mandato, eso es todo. ¿Es algo complicado con eso? ¿Eso es el Evangelio? Vayan al mundo, inviten, así como yo le digo, hermano, lo invito a mi casa. Es muy diferente a que lo agarro del brazo y me lo llevo a la fuerza a mi casa. Eso es secuestro. Lo invito. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué quiere invitarme? Pues mire que hice unos tamalitos ricos y que mira uno aquí, que mire acá, lo voy a invitar aquí, un atolito, que esto con el frío. Ok, vamos. Vamos, le invitamos a la persona. ¿Por qué me invitan a Cristo? A que sigan a Cristo. Bueno, le voy a invitar a que sigan a Cristo por esto y 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 por esto, por esto. Y le llevamos y enseñamos la palabra de Dios, el Evangelio. Estamos discipulando. Y la palabra, cuando la persona la recibe, la percibe, entonces la persona dice, oh, sí, es cierto, es verdad. Ok, entonces yo
Me interesa seguir a Cristo, me interesa seguir a Jesús. No manipular, no forzar, ¿verdad? El mandato es claro, inviten al mundo, ¿verdad? El camino de Jesús es el camino de la invitación, no de manipulación, que se enseña hoy en día a los creyentes, manipular. No debemos de manipular. No somos llamados a manipular gente para tomar una decisión. El constante llamado de Jesús no fue: pídeme que entre en tu corazón. ¿Dónde está en los evangelios eso? El constante llamado de Jesús en los evangelios es: sígueme. ¿No? Sígueme, sígueme. ¿No dice? Lo van a encontrar en varios versículos. Venimos a Jesús con el fin de seguirlo, porque la salvación no está por pedirle que venga a nuestro corazón, a nuestras vidas, sino porque nosotros entremos a la vida de Jesús. ¿Entienden? ¿Entienden eso? Lo voy a repetir. Venimos a Jesús con el fin de seguirlo. Estamos aquí, ¿por qué? ¿Por qué estamos aquí? No es una pregunta. Porque somos seguidores de Cristo Jesús, queremos seguir a Jesús. Bueno, venimos a Jesús con el fin de seguirlo, porque la salvación no está o no consiste por pedirle que venga a nuestro corazón. Es parte, forma parte, no consiste completamente, sino consiste en que nosotros, ¿verdad?, entremos a la vida de Jesús. Nosotros entremos a la vida de Jesús y Jesús, ¿verdad?, ya forme parte de nuestra vida ya. Entonces, como discípulos nos encontramos sumergidos en el plan de rescate de Dios. Ya somos discípulos y estamos sumergidos en el plan de rescate de salvación de Dios. Mucho de lo que habla el Nuevo Testamento es acerca de nuestras experiencias en Cristo Jesús, ¿verdad? De tal manera que entremos nosotros en la vida de Jesús, más que Jesús en nuestras vidas. Repito, en los evangelios no vemos a Jesucristo diciendo: repite esto, que yo entre en tu corazón, que yo entre en tu corazón, que yo entre en tu corazón, sino que nosotros entremos en la vida de Jesús. Una mejor manera de pintar el cuadro de salvación es hablar de viniendo a Jesús, es viniendo a Jesús. Nosotros llegamos a Jesús. Nosotros lo seguimos. Nosotros caminamos sus caminos. Y nosotros entramos su vida. Esa es la salvación. En este cuadro de salvación, el discipulado, vemos que están entrelazados. Por eso, repito, la pregunta al principio era si el discipulado y la salvación es necesario una con la otra. Sí, es necesario. No podemos ser salvos si no somos discípulos. Y somos discípulos cuando nosotros seguimos a Jesús. Cuando nosotros entramos, nos sumergimos en la vida de Jesucristo. Ahora les voy a decir por qué. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el agua viva y el pan de vida. Pero tristemente para mucha gente, ¿verdad?, como hemos hablado en tantas ocasiones, creen y están convencidos que todo lo que se necesita para experimentar esa vida eterna es confesar la verdad de Jesús, es confesar, yo te pido, Señor, que entres en mi corazón, hacen la confesión de fe, y eso es para ellos lo todo. Todo ya es suficiente y es todo para esa persona, y eso no es verdad. Se dice: repiten esta oración, di estas palabras, acepta esta verdad acerca de Jesús, y eso es todo, y tendrás la vida eterna. Eso es lo que se enseña. Y debemos de romper mitos, debemos de romper ritos, debemos de romper
cosas que confunden a la gente. No porque pases al frente aquí, ya, ese es el primer paso. Lo único que estás haciendo, yo estoy haciendo, es confesando que tengo fe. Me la estoy confesando. Y si lo decido hacer aquí enfrente de todos ustedes, lo estoy haciendo enfrente de la congregación, mi fe, lo estoy abriendo. Pero de la misma manera lo puedo hacer en mi casa, ¿no? De la misma manera lo puedo hacer yo solo, ¿no? Entonces, no estoy desacreditando el hecho de que solamente que hagan la confesión de fe, no estoy diciendo solamente, sino muchos nos conformamos con solamente eso. Y eso no es todo. Eso no es todo. Eso es lo que les dicen, tendrás la vida eterna. Y aquí el problema, cuando la gente confiesa la verdad de Jesús y no vive la vida de Jesús, ¿qué pasa? Vienen a frente, repiten la confesión de fe, pero no viven la vida de Jesús. No lo siguen, no son discípulos, no se preocupan por ser discípulos, no caminan sus pasos. Marcos dice, el que creyere puede bautizado será salvo. Jesús empezó a predicar ahí en Mateo 4, dice, y entonces Jesús empezó a predicar y decía, arrepentidos porque el reino de Dios ya está. Creyente que creyente. Si un discípulo nomás confiesa y no se arrepiente, no creyó. Amén. ¿Es la fe? El ladrón de la cruz creyó, puede ver con la Biblia. Pedro dice que cuando estuvo hablando la palabra, al oírlo se confundieron de nosotros, que debemos hacer. Y de cada quien, como podemos tocar. No vas a convertir un poco la dominguera, que resta por No basta eso. Es vivir la vida de Jesús. Se debe de vivir la vida de Jesús. Un discípulo, sí. Convencer. Señor Jesucristo, en su ministerio, en los evangelios, no andaba pidiéndole a toda la gente, ¿quieres venir? Acéptame en tu corazón, acéptame en tu corazón, acéptame en tu corazón. No. Él enseñaba el evangelio. Él iba aprendiendo lo que dijo la hermanita. Si nosotros discipulamos, es decir, enseñamos, como dijo el hermano también, enseñamos el evangelio, enseñamos la palabra, enseñamos los caminos de Jesucristo, los invitamos a seguir a Jesús. Los invitamos, quiere seguir a Jesucristo, quiere ser un discípulo. Ellos mismos van a tomar esa decisión de fe, ¿verdad? No manipularlos, no forzarlos, no obligarlos. Cuando la gente confiesa la verdad de Jesucristo, es decir, pasa al frente y porque los empujaron, pásale, manipulamos, que ven, que con tal de que ya digan, yo traje a gente aquí a los pies del Señor. Cuando la gente confiesa la verdad de Jesús por vía de manipulación y esa gente no vive la vida de Jesús, se frustran, se desaniman y abandonan la fe. Eso es lo que pasa con tanto desertor que pasa al frente y ya no regresa. Fueron manipulados, fueron forzados, nunca fueron discipulados. Nunca se les discipuló. Y ese es el mandato que tenemos. No ir a salvar a la gente.
No ir a forzar a la gente, no ir a manipular a la gente, no ir a pedir a la gente que vengan a mí y que se me acepten el corazón. Nosotros como creyentes vivimos en esa confusión por la ignorancia también. Ignorancia del Evangelio. Ignorancia de no conocer, de no saber lo que el Señor quiere, lo que el Señor Jesucristo enseñó en el Evangelio, ¿no? ¿Qué enseña el Evangelio? El Señor nos enseña el Evangelio, ir y hacer discípulos. ¿De qué vamos a ser discípulos? ¿Qué les vamos a discipular, Señor? No sé qué voy a discipularles. En primer lugar, no sé ni qué es discípulo, porque no soy ni siquiera, yo sé si soy un discípulo yo. Para ser discípulo yo tengo que ser un discípulo, ¿no creen? ¿Cómo voy a ser discípulo si no soy un discípulo yo? ¿Cómo voy a enseñar si yo no he aprendido? Ahí la cosa, ahí el detalle. Por eso es de que la única herramienta que nos queda es la manipulación, el forzar. Pero ¿por qué quieres que tú aceptas? Porque todo te va a ir bien, te va a ir bendiciones, te va a caer todo del cielo y todo te va a ir de maravilla. No, les prometemos todo, porque una vez que aceptan aquí, toda su vida va a cambiar y todo. Eso es manipulación, eso es forzar. El Señor no nos manda a hacer eso. Eso es engañar a la gente. Por eso la gente se desanima, se frustra, porque no viven, no saben, no conocen. Pues no los invitamos a seguir a Cristo Jesús. Es la invitación. Invítenos a seguirme a mí. ¿Cuáles son los caminos de Cristo Jesús? El Evangelio. Ese es. Se frustran, se aleja la gente. Hay tantos desertores. Pero los verdaderos discípulos no pueden aferrarse a la verdad acerca de Jesús y evitar el camino de Jesús. Es decir, esos son los verdaderos discípulos, hermano. Los verdaderos discípulos son los que caminan con Jesús. Se aferran y aparte confiesan la verdad de Jesús. Esa es la verdad de Jesús, y el camino de Jesús es igual a la vida, ¿verdad? A la vida de Jesús. Y eso es lo que el Señor nos manda. Eso es el Evangelio, eso es el mandato, esa es la gran comisión. Eso es simple y sencillamente todo lo que el Señor nos manda. Lo complicamos nosotros, lo hacemos a nuestra manera, nos confundimos, y al confundirnos no sabemos qué hacer, lo hacemos como nosotros queremos. Manipulación, forzar, y estamos haciendo más daño a la gente, y realmente no estamos dándole gloria al Señor. ¿verdad? Gloria al Señor al obedecer su mandato. Es tan simple y sencillamente como hablar de Jesús. Háblale de Jesús, háblale de quién es Jesucristo. Háblale de a qué vino, por qué vino. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Qué es lo que quiere Jesús para tu vida y para mi vida? Eso es lo que debemos hablar a la gente. Y nosotros después haremos la invitación. ¿Quieres seguir a Jesucristo? Aprende más. Vamos a aprender juntos si quieres. Vamos a aprender más. Vamos a aprender a caminar con Cristo Jesús. Y vamos a ser discípulos juntos. Vamos a seguir sus pasos. El cristianismo hoy en día solamente se cree que con solamente pasar al frente ya tiene todo hecho. No. Con solamente pasar al frente y decir, ven a mi corazón, Señor, y soy yo acepto, te acepto, y ya. La vida eterna. No. Vivimos confundidos. Vivimos engañados, no por el Señor, no por Dios, no por el Señor. Por nosotros mismos, porque no leemos la palabra. Por nosotros mismos, porque no conocemos la palabra. Porque el Señor Jesucristo en la misma palabra dice, el que quiera ser mi discípulo, el que quiera ser mi discípulo, el que quiera ser mi discípulo, ¿verdad? Tiene que hacer eso y seguirme, y seguirme, y seguirme, y seguirme. Eso es todo, seguirme. El Señor siempre, y seguirme, y seguirme, y seguirme. El que quiera ser mi discípulo. Claro que Él es la puerta, Él es el camino, es la verdad, Él es el que nos lleva a la salvación. No una frase, como dice el hermano, repitiendo unas frases. No, eso nos va a llevar siguiendo a Jesús, viviendo la vida de Jesús. Eso es lo que nos va a llevar a la vida eterna. Siguiendo.
Siguiendo con Marcos, eso es discípulo. ¿Qué es siervo? Bueno, siervo es lo que estamos hablando con Marcos. Y seguimos con Marcos en capítulo 3. Cuando vienen después sus hermanos y su madre y estando fuera y enviaron a él llamándole y la gente estaba sentada alrededor de él y le dijeron: he aquí tu madre y tus hermanos te buscan fuera. Y él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, le dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hiciera la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. 3:31, Marcos. Estamos con vamos a ver terminado, si Dios lo permite, el día de hoy. Entonces, vamos a hablar lo que dice aquí Jesucristo. Lo vamos a dividir en 2 puntos para que podamos entenderlo. Jesucristo, habíamos hablado la vez pasada que Él pide la obediencia, el Señor pide la obediencia, esto que la obediencia al Padre, la obediencia a la palabra de Dios, por supuesto, lo que está enseñándonos aquí el Señor Jesucristo en este pasaje. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Está haciendo una analogía. Y ahorita vamos a detallar más porque es un pasaje que muchos se quedan maravillados, diciendo: oh Señor, qué rudo fuiste, qué grosero, ¿cómo es posible que con tu propia mamá le dices eso y tus hermanos? ¿Verdad? Pero vamos a ver lo que el Señor dice aquí. Aquí ya estamos hablando que Él dice: mis hermanos son aquellos y mi madre son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Y ahí la importancia que el Señor le da a la palabra de Dios, su palabra. La escuchan y la obedecen. Eso es lo que dice. Es decir, ellos son mis familiares. Por eso nos llamamos hermanos, ¿no creen? Por eso Él nos llama hermanos, mejor dicho. Porque nosotros escuchamos su palabra y la obedecemos. Y esa es la condición que el Señor está pidiendo aquí, ¿verdad? Lo vamos a dividir en 2 puntos para que podamos entenderlo. Las uniones de la carne y sangre no significan nada espiritualmente. Repito, las uniones de la carne y sangre no significan nada espiritualmente para el Señor. Nada, nada, nada. Carne y sangre, uniones para el Señor espiritualmente no significan nada. ¿Entienden ese punto? No, las uniones de la carne y sangre no significan nada desde el punto de vista espiritual. Veamos esto un poco más detenido. En Marcos 6:3 vemos prueba clara que el Señor Jesús tuvo hermanos y hermanas. Dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, y de José, y de Judas, y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. 6:3, Marcos, ahí mismo adelantito. Vemos prueba clara que el Señor Jesús tuvo hermanos, hermanas, de acuerdo a la carne. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, por supuesto, eran medios hermanos, no eran hermanos, eran medios hermanos y medias hermanas, puesto que Dios es el Padre de Jesús, para los que todavía estamos confundidos de quién es el Padre de Jesús. Dios es el Padre de Jesús, pero humanamente, aquí, allá se lee que no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón. No están también con nosotros sus hermanas, y todos se escandalizaban de él. Esto ya sabemos que, estaban en contra del dogma. Estaban en contra de la enseñanza de sus hermanos, se escandalizaban de él. Ya lo vemos aquí, y lo vamos a ver un poquito más adelante también. Sus hermanos, sus hermanas. Pero esto es un punto que se puede hacer énfasis para aquellos que apoyan el dogma de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y donde la desacreditan, donde dice que María fue una virgen perpetua. Bueno, pues aquí tienen un buen versículo donde ustedes pueden decir, ¿verdad? Fue virgen, por supuesto, antes de que el Señor Jesucristo naciera.
puntos que nosotros podemos tomar como apoyo cuando nosotros llevamos la palabra, hermanos. Cuando nosotros llevamos la palabra, especialmente a la religión que tanto defienden y apoyan a la Virgen María. Bueno, vamos a seguir adelante, no nos quedamos aquí. Ahora, si regresamos a Marcos 3:21, ¿verdad? Vemos que los suyos, o sea, su gente, vino para prenderle, vino para sacarlo, es decir, sus amigos, eran sus amistades, y quizás también sus familiares estaban entre ellos. En el versículo 31 que leímos hoy, que estamos leyendo, vemos que aún sus hermanos y su madre vienen también a rescatarlo, están preocupados por él. Ya vimos eso la semana pasada, por su seguridad, por su reputación. Y como lo dice en la versión King James de la Biblia, dice el versículo que está fuera de sí, el versículo 21, es decir, que se había enloquecido, su familia lo vino a sacar, a rescatar. Ahora sabemos de Juan 7:5 que la situación con sus hermanos y hermanas no solo pensaban que había enloquecido, sino que lo que, como dice Juan, no creían en él. Es decir, toda su familia, sus familiares no solamente no creían en él, sino que también pensaban que estaba enloquecido por su mensaje, por la doctrina que estaba llevando. No creían quién era Jesús, no creían lo que era su misión y lo que iba a hacer. ¿Qué nos enseña todo esto? ¿Qué nos enseña todo esto? A través de esta historia el Señor Jesús enseña que las ataduras, como ya dije hace un momento, las ataduras de la carne y de la sangre para el Señor, en el mundo, en el ámbito espiritual, no son nada ni tienen ninguna importancia. No significan nada espiritualmente. Para ser más específicos, el ser medio hermanos o medio hermanos de Jesucristo no significa nada en la condición espiritual. No porque eran medios hermanos inmediatamente. Hoy en día, por supuesto, medio hermanos ya inmediatamente santificados eran ya completamente. Pero para el Señor Jesucristo no significa nada, aunque fueran medios hermanos o medias hermanas. Algunos eran incrédulos y tuvieron que creer para que pudiesen tener el beneficio, ¿verdad?, espiritual en Cristo Jesús. Acuérdense que es por fe que nosotros somos salvos, no por parentela. ¿Perdón? El justo por la fe vivirá. Eso. Sí, hermano. Los suyos vinieron para poner porque yo estaba loco. Yo creo que me preguntaba de 12 años con todo esto. Su ministerio, pero había tocado eso de que fue a Nazaret y les habló la sinagoga y lo agarraron y lo querían aventar a peñar. Entonces sus suyos pensaron que estaba fuera de sí, ¿no? Estar así de una forma a otra forma de que ya andaba haciendo cosas que no, pero vinieron a aprender, porque tenían miedo que la gente hiciera algo, no comprendieron, no comprendieron el misterio de eso. Sí, no entendían y creían por lo mismo. Las cosas para el hombre natural son locura. Muchos hermanos creían no sabían lo que estaba haciendo. Estoy en María, no, tampoco María sabía lo que Sí. Y era un pueblo religioso, como hemos hablado en tantas ocasiones, un pueblo religioso, el pueblo judío. Y al decir pueblo religioso, es decir, ellos tenían el Torá, el Pentateuco, tenían los salmos, tenían los profetas y conocían la palabra, conocían la escritura. No eran ignorantes, conocían las promesas que Jehová, Dios, había hecho a su pueblo. Y ellos oraban y oraban por el Mesías, por la venida del Mesías. Y ellos sabían y conocían las promesas y las profecías de Dios acerca del Mesías. Es que no vivían en ignorancia, sabían y entendían, pero cuando vino el Mesías, de pronto se les cegó todo, se le confundieron todo y no lo supieron reconocer. No reconocieron su día, ¿verdad? Como dice el Señor, como dice Juan, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, no lo reconocieron. Pero todos pensaban que estaban endemoniados.
condenaban, lo acusaban de, aparte de blasfemar, aparte que tenía, hacía milagros y señales y todo por parte del diablo. Pero eso dice, tu madre y tu hermano solo pueden ir a hablarte. Y no solo mi hermano, mi madre y mi hermano. De mi madre y mi hermano es todo aquel que haga la voluntad de Dios, no busca nada. El que escucha la palabra de Dios y hace la voluntad. Porque los judíos, repito, escuchaban la palabra de Dios en la sinagoga. Sí. Y viven como en esos tiempos, exactamente, hermano, viven cegados por tradiciones, porque esto viene arraigado desde hace siglos, donde se le ha dado a María un lugar de redentora. Y esto ya ha pasado de siglos y siglos y siglos de tradición. Entonces la gente lo tiene tan arraigado que aunque uno le esté enseñando en la palabra, precisamente hablaba con la hermana afuera de esto, hablábamos de eso, aunque le estés enseñando en la Biblia lo que dice y todo eso, mucha gente todavía está enceguecida por lo mismo, porque no entienden, no conocen ni quieren creer lo que dice la palabra, la Biblia, la palabra. Es decir, ya confían más en sus tradiciones que en lo que dice la Escritura. No creen, ya no quieren. Entonces, ese tipo de gente peligroso. Es más peligroso un religioso, dicen, ¿verdad? Es más peligroso un religioso que un incrédulo. Un religioso completamente está enceguecido. No quiere entender, no quiere. Y tal vez ya por la misma falta de entendimiento, de fe, al Señor le endurece el corazón. Hay otro versículo que acerca de eso, y no que estemos hablando hoy en contra de María. Acuérdense que nosotros no estamos en contra de María. Nosotros veneramos el nombre de María, porque ella ocupó un lugar especial en el plan de salvación, en el plan del Mesías, en el plan de siempre. En Hechos se enseña, ahí dice que María estuvo con los demás esperando al Espíritu Santo. Ella tenía que estar con Él. Ahí tienen. Ese es una y otro versículo que nos enseña que pues, María, pues sí, el Señor la escogió, la bendijo con ser vaso, ¿verdad? Un vaso para que fuese en ella donde iba a nacer el Mesías, ¿verdad? Pero de ahí a que se le da un lugar de redentora, de salvadora y etcétera, ya estamos yéndonos muy, muy, muy lejos de lo que la palabra nos enseña. En Lucas 2:22 leemos que en los días de la purificación de María, de acuerdo a la ley de Moisés, al cumplirse, trajeron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. Más adelante en los versículos 24, ahí mismo de Lucas 2, dice que también para dar ofrenda conforme a la ley del Señor, un par de tórtolos o 2 palominos. María necesitaba purificarse después del nacimiento y tenía que ofrecer una ofrenda como pecadora. Y por supuesto, ¿verdad? Ya conocen el clamor que dice en Lucas 1:46 y 47, donde dice María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. María también necesitaba un Salvador. No es salvadora. Era pecadora que necesitaba Salvador. María debió de haberse acordado también lo que el Señor Jesús le dijo a ella y a José cuando Jesús se perdió. ¿Se acuerdan cuando Jesús se perdió en el viaje a la fiesta de Jerusalén? Y cuando fue encontrado con los doctores de la ley en el templo, el Señor Jesucristo les dijo en Lucas 2:46 al 50, ¿verdad?
Y cuando le vieron, se maravillaron y dijeron a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Entonces él les dice: ¿qué hay? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Otra reprimienda a la Iglesia Católica Romana por su énfasis en adoración a María. Iglesia mariana, mariolatría, que es lo que existe. María sin duda era la más grande de todas las mujeres. No le quitamos el mérito, mas aún así era pecadora y necesitaba ser salvada por gracia, igual que todos nosotros. Bueno, lo que Jesús dice aquí es que para María y para todos sus hermanos y todo eso, ellos necesitaban hacer más crédito, no solamente por ser familia, sino tener más crédito. Y el más crédito, dice el Señor aquí, que lo explique, que es hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Explica. El que es mi madre es el que escucha mi palabra y hace la voluntad de mi Padre. Vale más el hacer la voluntad de Dios que ser relacionado con Cristo, lo que dice este pasaje. Así es que el ser medio hermanos, medio hermanas o madre aquí del Señor no significa nada. ¿Qué es lo que decían los fariseos? ¿Con qué se justificaban los fariseos? También ellos se justificaban en que eran hijos de ¿quién? De Abraham. Ellos decían: somos hijos de Abraham. Inclusive más adelante lo habla. Y le dijeron al Señor Jesucristo que si nosotros somos hijos de Abraham. En Juan 8:33 leemos eso. Y respondieron, la simiente de Abraham somos, es decir, somos hijos de Abraham. Y jamás seguiremos a nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Cuando el Señor Jesucristo les dice ahí que la verdad los hará libre, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a ser libres si somos libres? Somos hijos de Abraham. El versículo 39 dice: respondieron y dijeron: nuestro padre Abraham. Dícele Jesús: si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. En el versículo 40: empero ahora procuráis matarme, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿Acaso no hizo esto Abraham? ¿Hizo? Vosotros hacéis la obra de vuestro padre, dijéronle. Entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Lo acusaban, aparte de entrar cosas, blasfemo, hijo del diablo, hacer las obras del diablo, y lo acusaban de haber nacido de la fornicación. Una tras otra, eran blasfemias, eran insultos, eran completamente, y estos religiosos mismos estaban condenando a ellos mismos, ahora sí que que el Señor Jesucristo no vino a condenar, vino a salvar, pero ellos mismos estaban condenando. El Señor Jesús apartándoles y diciéndoles, ¿verdad?, enseñándoles que el ser relacionado con Abraham por la carne no significa nada, no es nada espiritualmente. El ser judío, acuérdense que el ser judío para ellos era lo máximo, porque eran la élite, la raza máxima, porque fueron escogidos por Dios, se consideraban lo mejor y lo más, la crema innata en esos tiempos. Para todos los demás naciones eran paganos, idólatras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí Jesucristo dice, ser judío, Jesús le dice, no significa, no va a salvar tu alma. Lo mismo dice Pablo en Romanos, cuando ustedes lean Romanos, Pablo dice, no porque eres judío, ya te consideras que eres hijo de Abraham, ya te consideras que ya estás del otro lado. No significa para Dios, no significa nada. Es lo que dice aquí también el Señor Jesucristo. No salvará tu alma, no va a ser de ninguna diferencia en la eternidad. Sí, hermano. Ya de hecho Abraham, Juan el Bautista, cuando le estaba bautizando, que dice que hablaron muchos de los fariseos, entonces venían a su bautismo de su generación de víboras, aquí nos enseñó de la ira venidera. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis de
el infierno. ¿Se acuerdan ustedes el pasaje ese donde el rico y el se fueron al infierno, se fue al infierno el rico y se le dio la oportunidad de ver a Abraham. Abraham le llama al rico hijo, pero aún así la relación que tienen es por la raza. La raza únicamente, pero espiritualmente el rico está perdido por la eternidad. No porque, pues ya échame una palanquita, échame una manita y ya que estás ahí con el Señor y ya que soy tu padre, Abraham, y etcétera, etcétera, etcétera. No, nada significa eso espiritual. Pero espiritualmente la carne y sangre no significan nada. Jesús nos dice a través de este pasaje que en el Evangelio, por supuesto, que la carne y la sangre, ¿qué? No heredarán el reino de los cielos. 1 Corintios 15:50. La carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús lo dice, el que no naciere de agua y del Espíritu. ¿Cómo interpretamos eso? Cuando nosotros llevamos la palabra y decimos, Jesús dice aquí que para ser nacido tienes que nacer de nuevo, le decimos a la persona, y aquí dice en Juan 3, el que no naciere de agua y del Espíritu. ¿Qué es eso? Bueno, del agua porque tienes que bautizarte, y del Espíritu porque viene el Espíritu. ¿Cómo interpretamos eso? Juan 3. ¿Cómo explicamos a alguien que nos quiere decir qué significa eso? Yo no entiendo, a mí no comprende. Tenemos que morir para nacer en Cristo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles de que te digo, os es necesario nacer otra vez. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Que me explique? Yo no sé, no entiendo. ¿Cómo debo nacer? La palabra habla de agua, ¿verdad? Los ríos de agua viva brotarán dentro de vosotros, ¿verdad? Amén. Tenemos el lavacro que dice Pablo en Efesios, el lavacro del Espíritu. Nos ha lavado el Espíritu Santo, como dice el hermano, ¿verdad? Nos ha lavado y somos, como dijo el hermano, somos nacidos de nuevo. Es necesario, dice el Señor, recalga, es necesario, no es una opción, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo, hermano? Y la palabra, como ya hemos dicho, sí, tiene razón el hermano, lo explicó bien. Y la ley y la palabra, como dice, tenemos que aplicarla no solamente en la letra, sino tenemos que aplicarla en él, con él.
el espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces el espíritu es el que nos da la vida. Por pura letra, el pueblo judío vivía de la letra, la ley. El espíritu, como dice el hermano, el Señor Jesucristo vino a darnos el espíritu, que junto con la letra vino a darnos vida, a la vida a cada uno de nosotros. ¿Es necesario nacer de nuevo? Es necesario nacer de nuevo. No hay opción. Entonces ahí viene la salvación. El que no nace de nuevo no es salvo. ¿No están de acuerdo conmigo? No lo digo yo, lo dijo el Señor Jesucristo en Juan 3. Si no nacemos de nuevo, no somos salvos. Es decir, no entraremos al reino de los cielos. No nacemos de nuevo. ¿Y cómo nacer? ¿Y qué nacer de nuevo? De dar muerte. ¿A quién le damos muerte primeramente para nacer de nuevo? La carne. En tantas otras instancias que habla el Señor Jesucristo, el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse, crucificar la carne, dejar el yo y seguirme. Eso es darle muerte. La semilla, cuando cae, para que germine, tiene que morir, y nace y germina y da fruto, dice y lo explica el Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros no nacemos, no podemos ser carne y también ser espirituales. No podemos. El Señor Jesús dice, no puede. O eres o no eres. ¿Naciste de nuevo o no? Entonces, en Mateo 7 lo dice claramente el Señor Jesucristo también. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que quisiere, más el que fuere salvo. Más el que pasara al frente y repitiera la oración de salvación. Mas el que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Le decimos y lo repetimos, enseñamos, estamos doctrinando, estamos llevando, discipulando a una persona y les decimos que para que sea salvo necesitan ser de nuevo. Y el Señor dice que no todo que diga Señor, Señor, o porque te pongas a rezar 20,000 rosarios, o que digas que esto y que lo otro, sino aquel, dice el Señor Jesucristo, que hiciera la voluntad de mi Padre. Y se voltea la persona y dice, ¿y cuál es la voluntad del Padre? Bueno, lo dejamos ahí porque esa pregunta no me la sé. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? En Juan. ¿Cuál es la verdadera salvación? Consiste en conocer al Padre y al Hijo que le ha enviado, ¿verdad? Está, ahí la tienen, la tenemos ahí en las manos, la voluntad del Padre, de los Evangelios. Hay un problema muy grande, bueno, con el tiempo de los judíos, que ellos pensaban que porque eran hijos de Abraham en la carne era una garantía de que ellos ya iban a disfrutar del paraíso. Hoy en día también hay un problema, que ya estamos con la boca a Cristo, ya pensamos que somos santos. Bueno, usted acaba de decir ahí en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo lo que me dice el Señor entrará en el reino de los cielos. Y dice que muchos me dirán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, o sea, van a llegar con su luz confiados. El Señor les va a decir, el patio que yo nunca lo sufrí. Todo por la falta de conocimiento, falta de haber nacido de nuevo. Dice que ni la carne ni la sangre van a heredar el reino de los cielos. Eso no puede nada. El conocer la voluntad del Padre, conocer la Escritura, conocer la palabra de Dios. Eso el Padre nos dice que
Él está obrando, Él está trabajando en nosotros, porque Él empezó la obra y Él la perfeccionará, ¿verdad? Y Él quiere que en cada uno de nosotros vea en Él, cada uno de nosotros, a Cristo Jesús. Que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto. Eso es... ok. Y lo hacemos nosotros, como empezamos hablando, siguiendo a Jesús. Nosotros dentro de Jesús, en la vida de Jesús. No solamente repitiendo frases, nosotros imitando a Jesucristo, haciendo lo que Jesús hizo. Siendo Jesús, es lo que Padre quiere en cada uno de nosotros. Y lo hace en su palabra, que nosotros la apliquemos en nuestras vidas, ¿verdad? Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Qué hicieron de mal estos? ¿No hicieron lo que tenían que hacer? Lanzar, arrojar demonios. ¿Qué hicieron? En tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre. Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. El Señor nos dice con esto que las obras no son nada para Él. Las obras no significan nada para el Señor. Las obras no nos van a llevar a ningún lado. No importa lo mucho que hagamos y deshagamos el día. El Señor lo que quiere entonces, ¿qué es? No quiere obras. Señor, yo fui al servicio cada domingo, cada jueves, cada día de servicio de oración. Señor, yo leía tu palabra. Señor, yo oraba. Señor, yo hacía esto. Señor, yo hacía esto. Señor, yo hacía lo otro. Y el Señor nos va a decir: apartados de mí. Porque esos son, ¿qué? Obras que nosotros queremos usar para llegar a Dios. Pero eso no es el escalón para llegar a Dios. Es eso que hizo Martín Lutero. Ese será todos esos a lo que acusó a la Iglesia Católica, estaba abusando. Entonces, obediencia ¿a qué? ¿Obediencia a qué? Y seguimos preguntándole a esa persona, y la persona nos dice: bueno, ya le explicamos qué es lo que tenía que hacer, y bueno, y luego le decimos que hay que obedecer. ¿Y a obedecer a qué? ¿A obedecer a quién? Pues claro, obedecer a Dios. Pero si yo obedezco a Dios, como dice aquel príncipe que se le acercó de los fariseos, que se acercó a Jesús y le dijo: ¿qué haré? ¿Qué obras haré para entrar al reino de los cielos? ¿Qué obras haré? Señor Jesucristo, haz esto, cumple los mandamientos, haz esto, yo todos los he cumplido desde mi infancia. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que obediencia? ¿Qué? Conocer a Dios lo conocemos única y nada más. ¿Cómo? Yo conozco a Jesús. Pues ¿cómo lo conoces? Pues yo voy al servicio los domingos.
conociéndole a través de su palabra, por supuesto, y siguiéndolo, siendo su discípulo, ¿verdad? Siendo su discípulo, caminando sus pasos, andando con él, día tras día tras día, no de vez en cuando, no una vez a la semana, sino siguiendo sus pasos constantemente, y escuchando su palabra, como dice la hermanita, escuchando su palabra, y dijo aquí el Señor Jesucristo, y haciendo la voluntad del Padre. El que escucha la palabra, dice aquí. ¿No dijo el Señor aquí? El 31, versículo. No, 35. Porque cualquiera que hiciera la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. La obediencia, que hiciera la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios hay que conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, Juan 6:28 nos dice, en una ocasión le presentaron a Jesús, ¿qué haremos para que obremos la obra de Dios? Lo que les acabo de hablar, respondió Jesús y díjoles, esta es la obra de Dios, que creáis que en el que Él ha enviado. Bueno, la fe, quieren hacer obras, ellos quieren hacer obras, los judíos siempre querían obras y querían que a través de las obras iban a llegar a Dios, pero Jesús les recuerda y les recalca que lo que se necesita es la obediencia en el Evangelio, pero para esto hay que conocer el Evangelio, por supuesto. Yo obedezco el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Necesitan creer que en el que me envió, ¿verdad? Aún Abraham fue justificado por la fe, dice la palabra, no por obras. Con la fe, amén. Pablo habla de la fe de Abraham en Romanos capítulo 4. Regresando al pasaje, ya vas a terminar, 5 minutitos. Sí. También dice allí en Mateo 28:64 que cuando Él venga a reunir delante de todas las naciones, y si pongamos a la derecha de su izquierda y a la derecha, le dice, bendito es mi Padre, que aquí me dan preparados para ustedes la función del mundo, porque tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, está hablando de obra, pero los justos le van a decir, Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos hacer esto? ¿Cuándo te vimos para acá? Y te acordamos de él, que no están sacando las obras. Amén. Que no son las obras, es el amor detrás de las obras. Amén. Amén. La obediencia, las obras no, para Él no son nada. Si nosotros queremos, las obras, claro que en Santiago dice, como dice hermano, en Santiago nos dice que las obras, la fe sin obras es muerta. Y Pablo por otro lado dice que las obras que no cabe aquí, en Efesios, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nosotros debemos? ¿Cuál es nuestra actitud que debemos de tomar, por ejemplo? Al enseñar, bueno, ¿cómo debemos dirigirnos al enseñar, al doctrinar, al disciplinar y exhortar a una persona que estamos evangelizando? Le estamos enseñando el camino, Señor, Juan 3, etcétera, etcétera, la salvación, etcétera, etcétera, que no por lo que dice, termina el pasaje diciendo, no que la carne y sangre no significa nada espiritualmente. Entonces, ¿cómo les podemos entonces terminar enseñando a esta gente qué es lo que realmente el Señor quiere para nosotros, para entrar, que podamos nosotros decir, yo quiero y yo voy a entrar al reino de los cielos, porque yo hago esto y esto y esto y esto? Las religiones del mundo enseñan que por obras, todas las religiones del mundo, que por obras llegamos a Dios. Cristianismo, el Señor nos dice que la única manera que llevamos al Señor Jesucristo es por la única manera que entremos al reino de los cielos es por a través de la fe, ¿verdad? Y es por gracia, ¿verdad? Y es por la fe, como dice. Muy bien. Entonces, nosotros, esa es la enseñanza que nos damos. No por lo que hagamos y dejemos de hacer, no porque las obras son secundarias. Las obras van a seguir a nuestra actitud de cristianos, nuestro comportamiento de cristianos. ¿Qué significa eso? Tiene que haber obras como creyente, ¿no crees? Yo soy cristiano, hijo de Dios, tiene que haber obras en mí para demostrar que tengo fe. ¿No dice Santiago eso? O
Si nomás digo, tengo fe, y no hago obras, entonces, ¿qué tipo de cristiano soy? Las obras me van a llevar y me van a la fe me va a llevar y me va a decir qué obras debo de estar haciendo. Como creyente, hijo de Dios, yo debo ir a llevar la palabra de Dios. ¿Es una obra? Yo debo ir a enseñar y discipular a aquellos que no conocen. ¿Es una obra? La fe, mi fe en Dios, mi fe en mi búsqueda del Señor, mi amor por el Señor y querer crecer más y más y conocer más al Señor, me dice que yo debo de buscar más al Señor leyendo la palabra de Dios. ¿Eso es obra? Ahora, cuando yo lo hago solamente, las obras la antepongo a la fe, ahí está lo malo. Es decir, yo voy a hacer obras con el fin de que Dios me vea con buenos ojos. Eso es lo malo. Yo voy a hacer buenas obras, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a hacer lo otro, con el fin de que aparezca ser un buen cristiano. Eso es lo malo. Eso es lo que hacía el pueblo. Bueno, carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Con eso terminamos esa conclusión. No heredarán el reino de los cielos, no significa nada espiritualmente. Y para nosotros, ¿qué nos enseña también? Que nosotros debemos de poner y anteponer primero es, segundamente es, prioridades en el cristianismo. Dios primer lugar, o es nuestra familia, o es nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, son primero que Dios. Desgraciadamente no, así muchas veces lo hacemos. Dios dice, el que me honra, yo lo honraré. Si lo ponemos a Él primer lugar, Él nos va a honrar siempre y cuando lo estemos honrando a Él. Si honramos a nuestra familia en primer lugar, estamos deshonrando a Dios. Él nos va también a hacer deshonrar. Entonces, también con este pasaje nos da a entender que, inclusive en otros pasajes habla el Señor que el que no deja madre, padre, hermano, hermana, hijos, en fin, toda la familia, toda la parentela, por mí no es digno de seguirme. Es otra cualidad de ese discípulo. Es decir, si nosotros ponemos y anteponemos a la familia antes que a Dios, no eres mi discípulo. Si antepones a tu esposo, a tu esposa, a tu hija, a tu hijo, a quien sea, antes que a Dios, no somos discípulos de Dios. Eso lo dice el Señor clara y llanamente. Ahora, no dice que vas a abandonar a tu familia, a tu esposo, a tu vida, sino simple y sencillamente hay prioridad. Y en base a esa pregunta, en base a ese pasaje, pueden surgir otros. Pueden surgir otras interrogantes, hermano. ¿Qué puedo hacer si mi madre o si mi padre o si mi hermano no me deja venir al servicio, no me deja leer la Biblia, no me deja que sea cristiano? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo que hablamos la semana pasada. ¿Qué vamos a hacer? Hazle caso a tu familia. Amén. Y tenemos la fiesta en paz. Hablamos del trabajo. Si mi trabajo no me dejan que lea la Biblia, que yo le hable a las personas, que yo le entregue un folletito, un panfleto, algo a las personas, me dicen que no puedes hacerlo, que no puedo hacer. Prioridades. Estamos anteponiendo, en este caso, trabajo o jefes. Ya no son familiares antes que Dios. No somos dignos de seguirlo, Señor. Dice el Señor Jesucristo, no somos sus discípulos. Y terminamos aquí, quedaban unos versículos, pero lo vamos a dejar ya. Una mujer de la compañía, levantando la voz, le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hay tantos versículos, hermanos, la palabra de Dios, tantos donde el Señor Jesucristo nos insta y nos repite una y otra vez, el que escucha la palabra de Dios y la obedece. El
que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu tiene que decir a la iglesia. Una y otra vez lo dice el Señor, tanto en Apocalipsis como en los Evangelios. Él lo dice, obedecer, obediencia a la palabra. Nos terminamos aquí, ¿no hay ningún otro comentario? Vamos a ponernos de pie. Padre, venimos ante tu presencia en el nombre maravilloso y poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor, alabándote, Señor, y dándote gracias, Señor, por este servicio, dándote gracias, Padre, tanto por tu palabra, por tu exhortación, por tu enseñanza, Espíritu Santo. Una vez más, Señor, pedimos que tu palabra quede guardada en nuestros corazones, Señor. Pero no solamente que quede guardada, sino también que haga fruto, Señor, que crezca, que germine y que dé fruto. Que la apliquemos, Señor, porque tu palabra no solamente para que la guardemos, sino para que la obremos, así también como la retengamos en nuestros corazones. Gracias, Padre, te damos por ella. Gracias, Señor, por lo que tú haces en cada uno de nosotros, la obra que estás haciendo y que tú culminarás, Señor.